Problema con internet, así que los que nos siguen por la aplicación o bueno, el resto, vamos a tener disponibles todo el programa y todas las entrevistas luego en nuestros canales de YouTube, en el canal de YouTube Radio Trentina y también en nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, las personales también. Así que bueno, pero vamos a lo importante. Ayer se reunió la comisión bicameral del Congreso de la Nación para analizar esta iniciativa que tiene el kirchnerismo en términos de quitar de la órbita de la Corte Suprema de Justicia aquello que tiene que ver con las escuchas o la oficina de las intervenciones telefónicas, ¿sí? Se dice la oposición que se trata de un trámite irregular. ¿A dónde lo quieren pasar? Quieren sacarlo de la Corte para llevarlo a lo que sería la Procuraduría General de la Nación. A quien están proponiendo en ese lugar es a Rafecas. Bueno, es una situación compleja. Estamos en comunicación con el diputado nacional por la provincia de Chubut, Gustavo Mena, a quien le agradecemos obviamente este tiempo. Diputado, ¿cómo le va? Rosario Agostini lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Rosario? Buen día, un gusto conversar con usted. Gracias, igualmente. Diputado, a ver, exactamente de qué se trata lo que se analizó ayer. Bueno, usted lo resumió muy bien. La discusión de fondo es la oficina que se encarga de cumplir las órdenes judiciales de intervenciones telefónicas. Usted sabe que la intervención telefónica está protegida como cualquier comunicación entre las personas por la reserva, la privacidad. Es una garantía constitucional. Claro. Pero esa garantía constitucional cede cuando hay una razón de una investigación, por ejemplo, de una situación penal. Eso lo resuelve un juez. El juez dice, bueno, vamos a intervenir una comunicación telefónica, un teléfono, del mismo modo que decide allanar un domicilio para buscar eventuales efectos de un delito. Claro. Es parte de una investigación. Así que es la autoridad judicial la única que está investida en nuestro derecho de esa atribución de perforar, digamos, esa garantía de privacidad. Bueno, ¿quién hace este trabajo cuando hay una orden judicial? Históricamente en nuestro país, porque esto hay que hacer un poquito de historia, sí, lo hizo la CIDE. Hay una oficina dentro de la CIDE, que ya no existe más, porque la CIDE se transformó en la Agencia Federal de Inteligencia después del hecho de la muerte de Nisman. sí. Se modificó. Y aquella oficina, a la que se conocía como OJ, porque era la Oficina de Observación Judicial, bueno, por la abreviatura, así pasó a ser más conocida, dejó de estar en ese ámbito. El kirchnerismo la puso en otro ámbito amigable para el kirchnerismo, que era la Procuración del General de la Nación, en donde estaba Gils Carbó, la jefa de los fiscales, pero además, digamos, una integrante de todo ese colectivo de fiscales cercanos al kirchnerismo. Y cuando asume Cambiemos la presidencia de Macri en 2015, a fines del 2015, por vía de DNU se hace una modificación en la ley y se dispone que la oficina va a estar en el ámbito de la Corte Suprema. Y así es como en realidad se estructura esta oficina desde entonces, desde hace ya 4 años largos, y es como ha venido funcionando en un equipo muy profesional de 400 personas prácticamente que dependen del Poder Judicial de la Nación. La Corte a su vez estructuró esa oficina a cargo, como dice la norma, de 2 jueces de Cámara, uno titular, otro alterno, que son el doctor Martín Irurzu de la Cámara Federal de Buenos Aires y del doctor Lealdo Ibarra, que justamente es presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en mi provincia, digamos. Sí, sí. Y bueno, y son los que han venido desarrollando esto. Esto es un poco la historia. Claro. ¿De qué estamos hablando entonces? De quién hace o quién cumple las órdenes judiciales de intervenciones en las comunicaciones. Creo, además, que es la mejor solución, porque fíjese que estamos en un proceso de modificación del Código Procesal Penal de la Nación. Que hemos pasado a un proceso acusatorio en donde las partes, digamos, del proceso están muy nítidamente diferenciadas. El fiscal, como en las películas, Sí, sí. el fiscal es el que acusa,
el defensor es el que defiende y hay un órgano imparcial, que es el juez, que es el que decide, el que juzga escuchando a las partes en un proceso adversarial, como corresponde. Ese proceso ha empezado a regir gradualmente, justamente ustedes, en la jurisdicción de ustedes, la que depende de la Cámara Federal de Salta, es la que comenzó con la aplicación de este código. Sí. Es un sistema que está vigente a nivel de procesos provinciales en muchísimas provincias. Acá en Chubut, el enjuiciamiento penal provincial es bajo un sistema acusatorio desde el año 2006. Nosotros estamos claro. 14 años estamos muy acostumbrados a esto. ¿Y por qué le cuento todo esto? Porque justamente que esté en la Corte la oficina encargada de esto es lo que más se corresponde con un proceso acusatorio, porque justamente usted no puede tener la producción de la prueba en manos de una de las partes del proceso. El Ministerio Público es parte. Entonces, es como que usted tiene que ir a litigar en un proceso no penal con otro abogado y el otro abogado es el que tiene la producción de las pruebas de todo el proceso. Claro. Sí. No es lo más razonable, ¿no es cierto? Obvio. Así que, bueno, ayer tuvimos, digamos, yendo más a lo político, ayer lo que hubo fue una fuerte embestida del kirchnerismo para apuntarle a revisar esto, ¿no? A volver a un esquema en donde esa oficina, no sabemos bien a dónde la quieren poner, pero ciertamente no quieren que esté en la Corte, esto está claro. Y lo hicieron mediante un esquema muy irregular, que es, por ahí son cuestiones muy técnicas estas, pero bueno, es estos dos decretos que yo le mencionaba, del expresidente, ya fueron tratados en la comisión bicameral. La comisión bicameral de DNU es la que analiza los decretos de necesidad y urgencia y los valida o los invalida, o mejor dicho, emite un dictamen de validez o de invalidez. Estos decretos ya fueron dictaminados, uno de ellos en febrero del 2016 y otro en marzo del 2017. Es decir, que legalmente corresponde ahora, en todo caso, si se quieren tratar, que los trate el Senado o la Cámara de Diputados. Sin embargo, lo que ayer hizo el kirchnerismo fue volver a tratarlos en la comisión bicameral. Creo que esto es lo que es irregular. Habla de la irregularidad porque es como, haciendo un paralelismo, ya que hablamos del tema judicial, es como si un juez vuelve a dictar sentencia en un caso donde ya dictó sentencia. Claro. Una especie de cosa juzgada, hay un principio que se llama de preclusión, que es que cuando usted avanzó un paso en el tratamiento de una ley o de una cuestión parlamentaria, no puede volver para atrás. ¿Por qué lo hicieron? La verdad no sabemos por qué lo hicieron. No hay antecedentes de esto. Alguien dijo, bueno, pero está caduco porque se trató hace 4 años y después no lo trató nunca más la Cámara de Diputados o el Senado. Uh-huh. Bueno, nosotros lo que dijimos ahí, lo explicó muy bien Pablo Tonelli, no caducan estos dictámenes, la comisión bicameral tiene su propio reglamento. Bien. Es una comisión, es la única comisión de todas las comisiones del Congreso que tiene existencia constitucional. Esta comisión está prevista en la Constitución. Y bueno, y lo cierto es que por eso, por la irregularidad manifiesta de todo esto, es que lo dejamos planteado y nos retiramos porque no íbamos a convalidar una sesión tan improcedente y tan irregular, ¿no? ¿Cómo termina la historia? Es decir, levantándose ustedes de la reunión, ¿esto prosiguió, no prosiguió? ¿Contó con aprobación o no del kirchnerismo? Sí, porque ellos tienen 9 miembros, claro. Siguieron, pero quedó claro, creo que esto fue una maniobra combinada. Fíjate que casualmente aparece sorpresivamente el tratamiento de 2 decretos que ya estaban tratados. En paralelo aparece esta denuncia de la interventora, porque la AFI además está intervenida. O sea, el Poder Ejecutivo no designó, de acuerdo a lo que dice la ley, al director de la AFI o a la directora en este caso, claro, que requiere acuerdo del Senado y demás, claro, sino que directamente intervino el organismo allá por el mes de diciembre. Bueno, esta interventora, después de 6 meses de intervención, manifiesta o expresa que habría encontrado elementos de que se habían intervenido distintos correos electrónicos en los últimos años, una intervención ilegal. Bueno, eso es una denuncia penal. Esto lo tendrá que verificar la justicia, si esa denuncia es cierta, si es cierta quién fue el que lo hizo, porque, claro, repito, esto es un supuesto hallazgo
ocurrido ahora, no hace un año. Es decir que si es cierto, también puede haber ocurrido, digamos, en estos últimos meses. Claro. Así que eso, pero en todo caso no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Eso es una denuncia que, bueno, que tiene seriedad el tema, tiene trascendencia. Obviamente lo investigará un fiscal y lo decidirá un juez. Pero esto, lo llamativo es que al mismo tiempo, y en donde se insiste en hablar de reforma judicial y hay un avance notorio sobre causas que comprometen a funcionarios del kirchnerismo, y la Oficina Anticorrupción además acaba de desistir de ser querellante en distintas causas que comprometen a la expresidenta y demás, bueno, es toda una sumatoria de cosas que creo que apuntan al mismo sentido, ¿no? Que es una fuerte embestida contra el Poder Judicial. Esto creo que a nadie le puede caber ninguna duda, que ese es el marco político en el cual esto se desenvuelve. La justicia, la Corte Suprema de Justicia ha determinado además seguir en feria, en esta feria extraordinaria, a partir del decreto del Poder Ejecutivo Nacional de extender la cuarentena. Lo que llama poderosamente la atención es que en las provincias, no sé el caso de Chubut, pero en muchas provincias la justicia está funcionando con protocolos, obviamente, en este marco, las justicias provinciales, es decir, los poderes judiciales provinciales, mientras que el poder judicial federal está prácticamente paralizado, incluso en provincias como las nuestras, donde ya hay una apertura de actividades y demás, y la situación es muy distinta a lo que está ocurriendo ya sea en AMBA o en Chaco, por ejemplo. Ustedes, además, ayer hace declaraciones Lorenzetti, uno de los integrantes, digamos, de la Corte Suprema. Ahora le pido una opinión política, desde parado sobre la Constitución, obviamente. La justicia es un servicio esencial, así está determinado incluso por el primer decreto que marca la cuarentena, que es el 2020. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo o cuál es el límite de la paciencia en términos de república, de republicanismo, que tenemos que tener, digamos, para que la justicia siga en cuarentena? Es que la verdad que no puede estar en cuarentena la justicia. Yo hace una semana escribí un artículo en un diario de Buenos Aires donde digo, hay que terminar con la cuarentena institucional. Claro. Uno puede entender las restricciones a las que se han impuesto por aislamiento social y que muchas provincias con buenos resultados las han ido flexibilizando. Es el caso de ustedes. Otras, pese a tener buenos resultados, no flexibilizan, que es el caso de Chubut, que ha tenido nada más que... Ayer se confirmó un quinto caso, ¿no? Sí. Pero la verdad que hay un parate total que realmente es excesivo. Ahora, los poderes del Estado tienen que funcionar. Que la justicia federal esté en feria una vez más y que ya vamos a ir para 3 meses, sí, realmente es grave. Como también fue grave que el Congreso estuviera parado. Porque esto también hay que decirlo. El Congreso, sí, claro, por decisión de los presidentes de las dos cámaras, hay una resolución de Sergio Massa del 19 de marzo donde se puede leer expresamente que dice ahí, corresponde suspender las actividades de la Cámara de Diputados de la Nación. Y eso no es posible, porque la Constitución dice claramente, el Congreso funciona entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre en periodo de sesiones ordinarias. Entonces ninguna norma lo puede paralizar. Sí. Además, yo también le digo sinceramente, discrepo con quienes dicen que hay situaciones de fuerza mayor que impiden que funcione la justicia o que impiden que funcione el Congreso. Lo que puede haber es dificultades, puede haber situaciones de riesgo, ¿sí? Claro. Pero si uno cumple los protocolos, bueno, ese riesgo se reduce y en definitiva es el mismo riesgo que afrontan y que padecen trabajadores de la salud, de muchos servicios públicos que no se han parado, los camioneros que andan por todas las rutas del país llevando la logística, los alimentos y demás. Entonces, ¿cómo no van a estar dispuestos a hacer claro, correr ese mismo riesgo, sí, senadores, diputados, jueces, fiscales? Me parece que además de ser un servicio esencial, como usted dice, estamos hablando de poderes del Estado. Si no, el poder se desequilibra, claro, ¿sí? Si se concentra todo en uno. En el Congreso, bueno, desde el 13 de mayo se retomó la actividad. Ahí hubo sesiones tanto en diputados como en el Senado, mediante este método virtual.
que creo realmente que no es el mejor. El debate parlamentario tiene que ser presencial, lo vivimos ayer con la bicameral, cuando tuvimos esta discusión dura, áspera, por este tema que le comentaba recién. Sí. Omar de Marchi, diputado Mendoza, quería hablar y, como se dice ahora, lo muteaban. Lo muteaban, Entonces, claro. Lo pasaban a silencio, digamos. Claro, si estamos todos reunidos en el mismo recinto, eso no puede pasar. No nos pueden mutear. Claro. Nos podrán cerrar el micrófono, pero vamos a gritar y nos vamos a escuchar y la cuestión es distinta. Ahora, cuando estamos él en Mendoza, yo en Comodoro, otro está por otro lugar, bueno, mutean y no hay forma de hablar. Claro, no hay manera. Entonces, obvio. Claro, queda uno como una caricatura gritando enojado, pero no se escucha nada. Entonces, me parece que no es lo mejor, pero bueno, de última, digamos, hubo sesión el 13, hubo sesión la semana pasada y mañana va a haber sesión en diputados también, porque estamos pidiendo una sesión especial para tratar el DNU de los superpoderes. Pero el Poder Judicial, yo coincido con usted, no puede seguir en feria, tenemos incluso los juicios por los hechos de corrupción, que están parados, donde además se admite, que lo ha admitido el Consejo de la Magistratura, que no hay equipamiento tecnológico para hacer al menos deliberación virtual, así que parece que es una situación que no es sostenible. Lo dijo Lorenzetti ayer, es cierto, a mí me llama la atención, porque dice eso, pero por otro lado firma la acordada de la feria, ¿no? Me pasó tal cual como usted dice, o sea, vi las declaraciones de Lorenzetti y dije, bueno, despertó. Y después, digamos, veo la acordada y la firma. Entonces es como, bueno, es esquizoide, ¿no? Perdón, esa es mi opinión. Es porque digo, bueno, sí, tomo la decisión o digo tal cosa y después firmo lo contrario. Una cosa para la tribuna parece. Sí, es así, no es congruente esa claro. declaración con lo que se está expresando. A mí me parece que es muy importante retomar la normalidad y, repito, nadie ignora, nadie niega que es una situación que no es atribuible a ningún gobierno, porque esto es cierto, es un drama mundial, inédito, es una pandemia además, pero bueno, creo que los poderes del Estado tienen que funcionar. Me parece que es muy necesario para llevar un equilibrio y también para discutir los temas, ¿no? Porque me parece que todo es debatible, que no podemos restringir el debate, la deliberación. Nadie acá es iluminado y tiene la solución mágica. Entonces, cuanto más voces haya y haya equilibrio, mucho mejor. Le hago una consulta que ya la pregunta tiene que ver con su calidad de constitucionalista. Digamos, hay una fuerte, digamos, expresión social de una parte, por lo menos de la sociedad. No sé si es minoritaria, mayoritaria, la verdad que no lo sé, pero sí sé que existe, de quienes dicen, bueno, el artículo 14 de la Constitución está por encima de cualquier decreto y de cualquier ley incluso. Y hay un tema también que yo discuto acá, y es que como la Constitución no prevé un estado de excepción, digamos, para una situación como la que estamos. Digo, el estado de sitio es para conmoción interna y o invasión extranjera o exterior. Es una situación sui generis, es cierto, pero muchos de los que creemos en nuestras libertades y en las garantías constitucionales sentimos esas individualidades, digamos, afectadas por normas que en lo personal creo para mí son inconstitucionales. Nosotros, por ejemplo, digo, en Jujuy, para entrar a Jujuy tenés que cumplir ciertas reglamentaciones locales, ya ni siquiera nacionales, marcando una frontera, digamos, que no existe con Salta, porque tenemos límite con Salta, no frontera, ¿no? Y esto se abolió con la Constitución del 53. ¿Cómo ven desde ustedes, los constitucionalistas, esta circunstancia que está viviendo el país? Bueno, ahí como en todo, ¿no? Todo es opinable. Sí. También hay que tener presente, obviamente nadie puede discutir que cualquier norma constitucional, el 14 cualquiera, está por arriba de la ley, del decreto, con mayor razón, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta esto, ningún derecho es absoluto, esto también lo dice la Constitución. Okay. Y acá hay una situación fáctica, por eso vuelvo a lo que comentaba recién, que no es que está inventada, hay un virus, y un virus muy complicado, ¿no? Que requiere de ciertas herramientas de contención, sobre todo cuando no hay una vacuna. Es cierto, no hay un estado de sitio decretado y probablemente tampoco hay razones para hacerlo,
pero sí hay un estado de excepción. Y ese estado de excepción tiene una recepción normativa. Está incluso previsto, bueno, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice que a veces, por razones, obviamente, con temporalidad, con razonabilidad y por una situación, en este caso está expresamente previsto, razones de salud, razones de protección del derecho a la salud, bueno, es posible disponer medidas restrictivas más fuertes de ciertos derechos que normalmente uno las vería mal, por ejemplo. Pero recalco esto, los derechos son restringibles, o sea, nosotros tenemos el derecho de salir del país, vamos a poner un ejemplo claro. Pero hay restricciones a ese derecho. Por ejemplo, usted no puede salir si tiene una condena penal, no puede salir si está quebrada, no puede salir si no tiene el pasaporte, ¿verdad? Para un país no limítrofe. Bueno, en estas circunstancias hay una restricción todavía mayor, ¿pero por qué? Porque hay una situación, de hecho, más grave. Lo mismo el derecho de circular, que usted mencionaba. Yo tengo derecho de circular, pero también hay una ley que me dice que si el semáforo está en rojo me tengo que parar, ¿no? Claro. Bueno, acá tenemos restricciones más fuertes que la del semáforo en rojo, es cierto también. No podemos salir Mire, yo no puedo salir de mi casa hace 10 días porque fuimos a Buenos Aires para pedir sesión y demás. Y al volver acá, como venimos acá, está mucho más, como le decía, mucho más normalizada la situación del virus, venimos de una zona crítica como es el AMBA, entonces tenemos que estar 14 días en la casa. Bueno, yo creo que son restricciones que tienen una fuente legal, que tienen razonabilidad. Ahora, si empezamos a exagerar, si esto nos vamos en una situación eterna y demás, bueno, ahí ya vamos a estar hablando en otros términos, ¿no? Yo creo que es toda una cuestión de proporcionalidad y de equilibrio. Bien. Que habrá que ir viendo caso por caso. Ahí usted está viendo, hay todo un debate ahora con la aplicación Cuidar, con cómo se corporiza los permisos, la guarda de información, la geolocalización. Bueno, la verdad que estamos en un momento muy crítico y tenemos que ir mirando muy finito todas esas situaciones. A mí me produce cierto temor, digamos, ¿no? Porque usted hace política, es dirigente, yo soy periodista. Bueno, hay un impresionante intento, por lo menos, de avasallamiento sobre nuestras libertades individuales y nuestra privacidad. Pero bueno, es parte de lo que vinieron a hacer, creo yo, y esa es opinión mía, no suya. Me hago cargo y creo que lo están logrando gracias a la pandemia. Pero bueno, la última pregunta, diputado. Nosotros estamos en Jujuy, muchas veces hablamos de la falta de federalismo que tiene Buenos Aires, pero nosotros mismos a veces también caemos en lo mismo. Le quería preguntar por su provincia, entiendo que hay problemas de pago de salarios, hay, en fin, cuestiones incluso muy complejas, ya ni siquiera vinculadas a la pandemia, sino a cuestiones anteriores. Nada, una última historia y reflexión sobre la situación de su provincia, diputado. Es así, es tal cual. Chubut está viviendo un desastre y no es por la pandemia. Esta situación empezó en julio del año pasado, cuando se empezó a demorar el pago de los salarios de los empleados públicos, pero además ya venía de un parate total de la obra pública provincial, servicios públicos que no se dan, y esta situación, lejos de mejorar, mes tras mes se ha ido agravando. Hoy la situación, 27 de mayo, es que no se han pagado los sueldos de abril, nada de los sueldos de abril, y los sueldos de marzo se deben prácticamente la mitad. Hay varios rangos de donde está segmentado los sueldos. Bueno, el tercer y cuarto rango no han cobrado sus sueldos, han cobrado entre comillas, adelanto los del tercer rango. Digo, entre comillas, porque en realidad es el sueldo de marzo. Así que se debe casi todo o mitad de la masa salarial de marzo, toda la de abril, y ya la semana que viene es exigible el pago del mes de mayo, y no hay ningún anuncio, ninguna certeza. La verdad que la provincia está muy mal. La pandemia de alguna manera ha disimulado esto, porque la justicia ya venía parada, clases no ha habido, no lo hubo en todo el segundo semestre del año pasado prácticamente, y la verdad que es una situación inexplicable, porque Chubut es una provincia rica, es una provincia que tiene una tercera fuente de ingresos, que son las regalías petroleras,
muchísima plata ingresó de regalías, porque además es la primer productora de petróleo del país. No Claro. es cierto que es Neuquén, digamos, ¿no? Más allá de que se habla Sí. mucho de Vaca Muerta, Sí. Cerro Dragón es el yacimiento más productivo del país. Y bueno, y mire, le doy un dato. Sí. Hasta el año 2004-2005, los gobernadores de Chubut se tenían que arreglar con el equivalente a unos 80-90 millones de dólares por año de ingreso de regalías petroleras. Sí. En el 2005, cuando el petróleo pegó un salto enorme, pasó de valer $8 el barril a 140, obviamente las regalías se calculan sobre el precio del petróleo, así que aumentaron, pero además aumentó la producción, porque con semejante precio las compañías empezaron a perforar y a invertir. Bueno, las regalías pasaron a representar anualmente casi 500 millones de dólares. Es como si a una persona le suben el sueldo 5 veces, digamos. Sí, total. Sí. Bueno, y esas cosas que pasan una vez en la vida, no van a pasar. Total. Bueno, pese a eso, pese a esa situación, estamos como estamos. ¿Por qué? Porque se dilapidaron los recursos, se incrementó la masa, la masa salarial, pero por la cantidad de empleados. De empleados pasamos de 23.000 a 64.000. Hubo un esquema de corrupción sistemático también, de hecho hay juicios ya ventilados y otros ventilándose. Y bueno, y estamos en esta situación realmente inexplicable, porque, repito, es una de las provincias que tiene ese privilegio de tener, además de coparticipación e impuestos propios, un ingreso muy fuerte de regalías petroleras. Por lo menos es cierto, ahora no, ahora está todo por la guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudí, más la baja demanda de combustibles en el mundo, pero bueno, esta situación ya estaba desencadenada de antemano. Muy bien, bueno, diputado Mena, la verdad que un placer charlar con usted, le quiero agradecer el tiempo que nos ha brindado, obviamente, así que vamos a seguir en comunicación porque me parece que es importante que de alguna manera todos sepamos lo que pasa en el Congreso de la Nación, las distintas voces y demás. Así que de verdad le mando un abrazo enorme, que siga en cuarentena, que esté todo bien, que esto termine pronto. Bueno, Rosario, un gusto para mí, así que le agradezco mucho y le mando un fuerte abrazo. Un placer enorme, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, fue el diputado Gustavo Mena, diputado de Chubut, que es integrante además de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, contándonos, entre otras cosas, lo que pasó ayer. Allí en el Congreso de la Nación, en la Bicameral, hubo... Esto del muteo es impresionante. ¿Por qué? Porque evidentemente el que conduce, el presidente, digamos, de la comisión, es el que conduce la reunión y cuando no quiere escucharte más, te mutea, te pone el mute y vos quedás pataleando en el aire y nadie más te escucha. Pero bueno, son cosas que pasan. Y es el kirchnerismo. Es el kirchnerismo, el peronismo. 11:38 en toda la República Argentina. René, hagamos una pausa, nos reacomodamos. Para los que no escucharon todo, a la tarde esto va a estar en YouTube, ¿ok? En el canal nuestro de YouTube va a estar la entrevista con Gustavo Mena. Ya volvemos. ¿Querés saber de qué se trata? Bueno, entonces prendete y escuchá. ¡Que viva la Pepa!